Bienvenidos a Colindancias, un espacio para el análisis de las letras y la cultura. Empezamos con nuestro segmento de Astrolabio. El día de hoy vamos a hablar acerca de realismo mágico. Y bien, antes que nada, es importante entender qué pasa con las palabras realismo y magia. Sabemos que la palabra magia, por ejemplo, proviene del latín magis, que es una palabra que está emparentada con términos como magisterio, magistral, o sea, aquello que está por encima de, aquello que está más arriba de lo que conocemos, por ejemplo, aquello que es superior. Y junto con la palabra realismo, que como todos entenderán, se refiere a aquellas cosas que son inmediatas, aquellas que podemos tocar, por ejemplo. Bueno, el realismo mágico, tal como se entiende en la literatura, es una tendencia, un estilo que trata acerca de esta unión entre el mundo inmediato y los mundos superiores, pero les vamos a contar un poco acerca de cuál es el antecedente. Primero que nada, tenemos que recordar que el realismo mágico como literatura sucede o aparece en diferentes países y no solamente en una sola época. Aparece, por ejemplo, en Europa, en Alemania, en Francia, España, por supuesto. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en lo que es el realismo mágico hispanoamericano. Este tiene un antecedente anterior al siglo XX, que es cuando sabemos que aparece con los autores más importantes y reconocidos de nuestra literatura hispanoamericana. ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero que nada tenemos que entender que lo que entendemos como realismo mágico es algo propio de un pueblo que de una u otra forma tiene una conciencia en donde no logra distinguir a veces entre lo que es lo material o lo realista, lo real y aquello que está más allá, aquello que es incomprensible, que escapa a la lógica, digamos. En ese sentido, el realismo mágico, bueno, es esa confusión, por así decirla. Para que entendamos mejor, es importante retomar qué pasa con los antecedentes de la historia hispanoamericana. Eso nos llevaría, por supuesto, a lo que es la conquista. En ese sentido, tenemos que entender cuál es la visión, primero que nada, de los españoles que llegaron por primera vez a América y los nativos de lo que después sería Hispanoamérica. Bueno, los españoles, por ejemplo, sabemos que venían con marineros, soldados, que habían leído todas estas historias fantásticas de las novelas de caballería, en donde los caballeros andantes se encontraban con estos lugares mágicos extraordinarios, ¿sí? Con libros como Las cercas de Esplandián, por ejemplo, o Amadís de Gaula, en donde se encontraban con lugares como ni más ni menos que El Dorado, un espacio que los españoles aseguraban que estaría aquí en América. Por otro lado, está por supuesto el antecedente de los nativos, las diferentes culturas que ya existían en esta tierra y que tenían por supuesto una visión o una cosmovisión muy distinta que a los ojos de los españoles resultaba extraordinaria, resultaba exaltada, resultaba a veces intangible. Una buena forma de entender esto es principalmente leyendo los escritos de los primeros navegantes, de los primeros exploradores y los primeros que llegaron, como el mismo Colón. Colón escribe sus cartas acerca de sus viajes, de sus primeros viajes, y en ella definitivamente podemos encontrar algo de esto ya. ¿Qué pasa? De pronto, tanto él como sus acompañantes se enfrentan a un paisaje, a seres humanos que les parecieron en un principio prácticamente mágicos, porque de pronto imagínense, llega Colón o llegan los marineros que venían con él y se encuentran con estas selvas en las tierras del Nuevo Mundo, en donde la naturaleza es extraordinaria, es más allá del límite. ¿Qué pasa con esto? Imagínense, pensaban que de pronto había árboles que no terminaban, que seguían y seguían, obviamente continuaban por ser la selva,
esta selva tropical. En ese sentido, el realismo mágico es propio de espacios en donde la naturaleza es extrema. ¿A qué nos referimos con extrema? Bueno, podemos entender, por ejemplo, la selva, ¿sí? La vida en una selva resulta extrema para un ser humano. La vida en el desierto también es extrema. Y esos son precisamente los paisajes con los que se encontraron estos exploradores. Y por otro lado, también se enfrentaron con estas nuevas culturas, nuevas para ellos, en donde estaba presente la magia, estaba presente el chamanismo, estaba presente también costumbres que les resultaban ilógicas y que a la luz de los españoles pues no era otra cosa que algo sobrenatural o mágico. Y efectivamente hay una historia muy muy importante que marca la pauta de alguna manera para lo que es el antecedente literario, ahora sí, del realismo mágico. Existen diferentes cronistas de la conquista y de las exploraciones. Entre ellos está precisamente Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca publicó un libro en 1542 en España, que es una especie de diario sobre sus aventuras, sobre sus adversidades que vivió en un momento dado. Este libro se llama Naufragios y esta es la narración que nos da. Resulta que él era el era el tesorero de un barco. ¿Sí? Venían el capitán y venían los marineros y él era el tesorero del barco que zarpó de Cuba. Es un momento en el que ya los españoles estaban establecidos en Cuba, pero era el momento en que apenas estaba forjando la conquista de Tenochtitlan, por ejemplo, Tenochtitlan y otros espacios de América. Bueno, el punto es que zarpan de Cuba y los agarra una tormenta. Ustedes sabrán que las tormentas, los huracanes y demás son muy, muy comunes en esta zona. Y también sabemos que esta es una isla que se encuentra muy cercana a las costas de Florida, lo que hoy llamamos la Florida. Entonces no se conocía ese territorio, apenas se estaba explorando. Bueno, con la tormenta el barco naufraga y muere una buena parte de la tripulación. Sin embargo, algunos cuantos sobrevivientes, entre ellos el mismo Álvar Núñez, llegan a la costa con algunos compañeros moribundos, sobreviven un puñado de ellos, pero ¿qué creen? Inmediatamente llegan los nativos y los empiezan a atacar y matan a otra parte de ellos y se salvan muy poquitos, incluyéndolo a él, pero lo toman cautivo. Y resulta que los toman como esclavos y lo venden, específicamente a él lo venden como un esclavo o un ayudante a un chamán, ni más ni menos que un chamán. Este chamán se encarga, obviamente, como otros, de curar gente, de hacer hechizos, de hacer lo que llamamos funciones de curandero en estas tribus, que la verdad ellos mismos, los españoles, no sabían quiénes eran, no sabían dónde estaban, no sabían con qué cultura se habían enfrentado y no sabían qué iba a pasar. Ellos simplemente esperaban la muerte. En un momento dado, a Álvar Núñez lo tienen ahí cautivo, lo tienen ayudando al chamán. Poco a poco él va aprendiendo las funciones del chamán y va acercándose, lo ponen a que ayude con los conjuros, con los menjurjes, con todas estas funciones que lleva a cabo el chamán de esta tribu. Y en un momento dado aprende, por supuesto, también a curar él mismo, ¿sí? Recordemos que obviamente estos españoles pues eran cristianos, católicos, lo cual iba muy, muy en desacuerdo, digamos, con las creencias que tenían los españoles en esa época. Y ese es un choque muy, muy importante del que tenemos que estar pendientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De pronto a Álvar Núñez lo llevan a una curación, pero resulta que esta curación no la hace el chamán, sino que la hace el mismo Álvar Núñez. ¿Qué pasa? Él mismo se da cuenta que
esto funciona, que esto que entendía como magia está ahí presente. A él mismo le habían hecho un conjuro precisamente en un momento dado en que se quiso escapar, le hacen un conjuro el chamán para que regrese. Y bueno, lo tienen cautivo no solamente materialmente, físicamente, sino mentalmente. Y en ese instante, cuando Álvar Núñez se vuelve chamán también, pues lo dejan en libertad. ¿Y qué pasa? Se despiden, ya para entonces había una especie de amistad entre ellos y se despiden y empieza a andar por los diferentes pueblos. Recordemos que estaba en la península de la Florida, lo que llamamos la Florida, que es un lugar muy, muy selvático. Anda de una aldea a otra, llega, empieza a hacer curaciones, sanaciones, camina, llega a otras aldeas, sigue haciendo más sanaciones, más curaciones, la gente lo empieza a conocer, lo reconoce como un chamán. Imagínense ahora la percepción de los nativos al ver a este chamán blanco, muy, muy diferente a ellos, pues resultaba aún más extraordinario. Se hace de renombre. ¿Y qué sucede? Bueno, pues se vuelve famoso. Sucede que entonces, en un momento dado, él se creía ya solo, ya no tenía contacto con ningún otro europeo, con ningún otro de sus compañeros que estaban en el barco cuando llegó. Entonces, en un momento dado, se encuentra con un ritual que estaban llevando a cabo en una parte ya no tan selvática, porque ya había avanzado muchos kilómetros, había avanzado hacia otros territorios, y llega y están llevando a cabo este ritual en donde están a punto de sacrificar, ni más ni menos, que a unos cuantos de sus compañeros sobrevivientes. ¿Qué hace? Los rescata, se los lleva y avanzan juntos y empiezan a peregrinar juntos. Sus compañeros al principio pues obviamente están muy pues sorprendidos por lo que ha pasado, el hecho de que haya sobrevivido, pero están más sorprendidos porque enfrente de ellos de pronto empieza a curar gente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues la visión de ellos se vuelve, se amplía, por así decirlo. Dicen, no, pues ya nos dimos cuenta que nuestras creencias no son las únicas creencias y hay más allá de esto. En un momento dado, inclusive, el mismo Álvar Núñez llega a un lugar donde están llevando a cabo un funeral y ¿qué creen? Resucita a la persona. Este es como el momento máximo de esto. Sus compañeros no lo pueden creer, pero sucede ante sus ojos y esto lo lleva a un estado casi demencial, por así decirlo. Ya estaba muy alejado de la realidad de Álvar Núñez. Sin embargo, siguen avanzando, siguen andando y en un momento dado ya no están ni siquiera en el monte, sino en una zona desértica. ¿Y qué pasa? Avanzan y avanzan. Esto sucede a través de años y años de travesía que llevan a cabo tanto él como sus compañeros. Y empiezan a atravesar el desierto. Ustedes sabrán, no sé si alguien de ustedes alguna vez le ha tocado cruzar un desierto a pie, pues puede resultar muy alucinante. En un momento dado creen ver una visión a lo lejos. Recordemos que en América entonces no había caballos y de pronto ven unos jinetes a lo lejos. ¿Y qué pasa? Pues piensan que están alucinando, pero no. Resulta que eran unos españoles que venían cabalgando hacia ellos, unos soldados españoles. Por fin se encuentran de nuevo con otros españoles y, por supuesto, son rescatados y son llevados a donde están en ese momento asentados estos españoles. Resulta que llegaron a lo que hoy es Culiacán. En ese momento estaban fundando Culiacán, están armando la ciudad, están construyendo y de hecho están levantando el primer templo de Culiacán. Y bueno, ese es como que el fin de esta travesía. Las aventuras de Álvar Núñez no terminan ahí. De hecho, en el libro aparecen más travesías que lleva a cabo él después de que se vuelve a incorporar a las filas de la corona española, por así decirlo. Viaja a Sudamérica, tiene otras aventuras, pero ninguna es tan alucinante como esta. Ahora, ¿por qué esta travesía
esta aventura que les acabo de contar tiene que ver con el realismo mágico. Bueno, ahí nos damos cuenta cómo estos acontecimientos de alguna manera son un perfecto antecedente de lo que entendemos como realismo mágico. Primero que nada, cuando hablamos de magia, siempre entendemos que hay alguien que tiene control sobre estas fuerzas sobrenaturales, estas fuerzas místicas, estas fuerzas que están más allá de lo material. Sin embargo, la idea del realismo mágico no tiene que ver precisamente con la capacidad de controlarla, sino casi lo contrario, es la imposibilidad de controlar estas fuerzas sobrenaturales. Entonces, ahí es donde precisamente entra esto, porque el choque entre ambas culturas, entre comillas, nos da como resultado esto. Los españoles no tienen manera de controlar esas fuerzas, y con la conquista, que es lo que sucede con los nativos, con las culturas nativas, se les corta esa posibilidad también de tener este control sobre las fuerzas sobrenaturales que antes tenían. Eso no quiere decir que no haya aún chamanes, que no subsistan magos, brujos o como les quieran llamar, sacerdotes. Sin embargo, como pueblo, de pronto, se trata de una cultura a la cual se le ha cortado esa conexión con lo mágico. Y precisamente por eso es que este libro es el ejemplo más puntual de esto, ¿sí? En un momento dado sabemos, como les contaba, que Álvaro Núñez no tiene el contacto o el control, mejor dicho, con estas fuerzas, pero luego le dan el control. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, resulta que decide narrar esta historia porque, y ya para terminar con esta historia, de pronto escuchó que sus compañeros estaban contando historias que no tenían nada que ver con eso. Por ejemplo, decían que ya habían llegado al Dorado, o que se encontraron con indios o con indias que tenían malformaciones que no existían, o formas humanas extraordinarias, y no habían visto eso. Sin embargo, lo que sí había sucedido es esta historia en donde él se vuelve chamán y tiene la posibilidad de curar a la gente. Y bueno, este es un perfecto antecedente, siglos atrás, de que se dé el movimiento del realismo mágico. Pero para eso les pedimos que sigan con nosotros. Volvemos en un momento. Bien, estamos aquí de vuelta en este segmento sobre literatura astrolabio. Estamos hablando el día de hoy sobre realismo mágico, y hace un momento hablábamos acerca de los antecedentes que se remontan hacia la conquista de América. Y por supuesto estamos hablando de realismo mágico en Hispanoamérica. Este es un movimiento o una tendencia que se da a partir más o menos de mediados del siglo XX, que por cierto, de una u otra forma está emparentada también con lo que sucedió en esa primera parte del siglo XX, que es, por un lado, en nuestro país, por ejemplo, la Revolución Mexicana, y algunos otros movimientos importantes de ese tipo en el resto del continente. Pero también es importante recordar que suceden las dos primeras guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son situaciones y condiciones que dan una pauta muy importante para el realismo mágico. ¿Por qué? Tenemos que entender que estos movimientos, como proceso social, dieron como resultado pues una devastación o una serie de sufrimientos que llevaron de alguna u otra forma a la gente a tener una existencia prácticamente en el extremo. Y estábamos hablando hace un momento cómo estas condiciones extremas son lo que dan pie precisamente al realismo mágico, en donde, ¿qué es lo que pasa? Vemos una sociedad, una cultura, una comunidad, o muchas comunidades, que
a quienes les han cortado de alguna manera este pasado y están buscando recobrarlo. Entonces tiene que ver con eso. A veces es inclusive esta imposibilidad de reconstruir un pasado y que se tiene que subsanar de alguna manera con elementos mágicos. El primer libro, la primera obra y el primer autor que podemos reconocer con esta tendencia es precisamente Miguel Ángel Asturias, que es un guatemalteco que sin lugar a dudas resulta interesante cómo esto inicia en el mero corazón de América, que es Centroamérica. Él tiene un libro que se llama Hombres de Maíz y retrata y profundiza en esta cosmogonía que tiene que ver con la idea maya de que los seres humanos provienen del maíz precisamente. Tenemos que entenderlo primero porque es el alimento principal de estas culturas. Sin embargo, va más allá de eso. Es un libro también lleno de magias, de chamanes y de condiciones sociales que tienen que ver con la guerra, etc. Me voy a permitir compartirles un poco cómo inicia este libro en el primer relato. Fíjense nada más. Dice: el Gaspar Yom deja que a la tierra de Llora le roben el sueño de los ojos. El Gaspar Yom deja que a la tierra de Yom le boten los párpados con hacha. El Gaspar Yom deja que a la tierra de Yom le chamusquen la ramazón de las pestañas con las que quemas, que ponen la luna color de hormiga vieja. El Gaspar Yom movía la cabeza de un lado a otro, negar, moler la acusación del suelo que estaba dormido en su petate, su sombra y su mujer, y su enterrado con sus muertos y su ombligo, sin poder deshacerse de una culebra de 600,000 vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, pájaros y retumbos que sentía alrededor del cuerpo. Sí. Es fácil notar también un aspecto muy importante que tiene que ver con el lenguaje. Sabemos que nuestra cultura hispanoamericana se destaca precisamente por esta elocuencia, esta extensa y variada forma de expresarnos por medio del idioma. Sabemos también que el español pues, es una lengua por naturaleza barroquizante, sí, rebuscada, lo cual también nos lleva a entender esta combinación con los elementos mágicos del realismo mágico, en donde parece abrumante las condiciones naturales, las condiciones sociales, las condiciones terrenales son abrumantes, pero también el idioma es abrumante, tanto así que pues resulta, por así decirlo, inseguro, resulta a veces ilógico y resulta extraordinario, sobre todo exaltado. Y bien, les contaba que en este libro pues aparecen ese tipo de elementos en donde, como les decía hace un momento o hace ratito, el realismo mágico está emparentado con una cultura que de alguna manera no tiene control sobre lo mágico, y es curioso porque eso es algo que está muy presente en este libro, en donde en algunas historias aparecen chamanes y nahuales, de hecho, estos brujos, estos chamanes que se convierten en animales, y resulta que no son del todo poderosos porque en un momento dado mueren siendo nahuales y siendo chamanes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vaya, si los chamanes nahuales son vulnerables, ¿qué nos queda al resto de los mortales, verdad? Y bueno, este libro fue publicado en 1946. Les mencionaba hace un momento acerca de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, parece coincidencia, pero yo creo que no es tanta coincidencia que tengamos este libro que aparece cercano al final de la guerra. Por otro lado, aparece cercano a este en 1951 en Argentina el libro Bestiario de Julio Cortázar, que de alguna manera retrata otro tipo de realismo mágico más urbano, en donde los personajes se enfrentan a situaciones no naturales, sino propias de la ciudad. Recordemos, por ejemplo, uno de los cuentos
Cartas a una señorita en París, en donde el personaje pues le está hablando de su vida y le extraña y todo esto, y de pronto le empiezan a salir conejitos de la boca, ¿sí? Y bueno, esto nos lleva a otro autor, también sudamericano, que tal vez sea el más reconocido, que es Gabriel García Márquez, con su libro Cien años de soledad, que fue publicado en 1967, en donde narra la historia de Comala, perdón, la historia de Macondo. Comala es de Rulfo, ahorita vamos a hablar de él, y es la historia de un pueblo que está aislado del resto de la civilización por 100 años, ni más ni menos, en donde le suceden muchísimas cosas, y ahí sí nos vemos enfrentados a una naturaleza extrema. Por ejemplo, la lluvia selvática, tropical, que en un momento dado dura no días, semanas o meses, sino años, y que todo lo empieza a destruir. Y bueno, ante eso los personajes se ven envueltos en dificultades y obviamente en dramas familiares a través de 3 generaciones de la familia. También el mismo García Márquez publica otro libro de cuentos que se llama La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Tal vez uno de los mejores libros de este autor, en donde, entre otras cosas, aparece un cuento en donde una familia, un matrimonio, se encuentra en su casa con un hombre que tiene alas como si fuera un ángel, pero no puede volar. Y esa es otra forma de realismo mágico. En este caso, pues estamos hablando de algo que está muy, muy emparentado al folclore hispanoamericano y que, por cierto, se nos da a través de un lenguaje muy propio del pueblo. Y bueno, con esto nos despedimos y vamos ahora a nuestro segmento con Erika Clerc, Humanamente, y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por seguir con nosotras y nosotros en Colindancias. Este segmento se titula Humanamente. Es un segmento resultado de la colaboración entre la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, Campus Playas y PCN. Mi nombre es Erika Nayeli Clerc Caicero y les agradezco que me acompañen durante este segmento que busca dar explicaciones, hacer reflexiones, generar conciencia sobre distintos procesos políticos, económicos, sociales, culturales que nos afectan a las personas que estamos involucrados en ellos, principalmente en el área psicológica. No se vayan porque el día de hoy vamos a explorar el tema que en estos momentos se encuentra muy en boga porque ha empezado a despertar la conciencia de las personas que lo experimentan. Y estoy hablando de el racismo que estamos viviendo en nuestros días. Vamos a ver algunas formas de entenderlo, porque es que el racismo se presenta en nuestro país y principalmente en nuestra frontera en la ciudad de Tijuana. Quédense conmigo, estamos en el segmento Humanamente dentro de Colindancias. Gracias por seguir conmigo en Humanamente. Vamos a hablar sobre racismo. Primero vamos a entender qué significa racismo. Racismo es esta forma que a lo mejor con un ejemplo podemos identificarla. Cuando a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, en el que se encuentran en una circunstancia en la que se los voltean a ver en un contexto en el que hay personas que todas se parecen, por ejemplo, personas que son de una nacionalidad diferente a la mexicana y todas son de cierto color claro, y de repente ustedes llegan
y todos se ven de ese mismo color, pero les voltean a ver y les hacen una cara como de este no es tu espacio, pero no solamente les dicen este no es tu espacio, sino que los corren del lugar. Estoy hablando de un restaurante, estoy hablando de algún hotel. A mí me pasó hace años en un hotel en el que me confundieron con una persona procediente de Rumania, en un país europeo, una persona que atendía, que estaba en la recepción de un hotel, me dijo que qué hacía ahí y que aquí no vengas a pedir dinero. Entonces, este tipo de circunstancias lo que está reflejando es un comportamiento que se conoce como racista. ¿Y de dónde viene esta palabra o de dónde viene que en nuestro contexto existan estos comportamientos racistas? Primero vamos a entender que racismo lo definimos como este comportamiento que es una forma de discriminación o exclusión que se da por una exacerbación de ciertos atributos fenotípicos y también en condición de cultura o asociaciones con ciertas etnicidades, y se cree desde esta perspectiva que hay un fenotipo o una cultura que es superior a otra. Entonces se presentan estas formas de discriminación, principalmente, y esto tiene que ver al menos en los países latinoamericanos y también pues en toda Europa, en África, en Norteamérica, es hacia desde un color de piel blanco, desde una descendencia fenotípica más clara, estamos hablando del color de la piel, hacia una más oscura. Y tiene que ver con el pasado colonial y algunos otros fenómenos que ocurrieron a lo largo de la formación de nuestra humanidad. Entonces, el origen viene, si hacemos un análisis, de esta idea de que existen razas. En estos momentos solemos hablar como de manera cotidiana, como si en verdad existieran razas. Cuando hablamos de los perros, pensamos en que existe un French Poodle, existe un Basset Hound, existe diferentes razas de perros, pero cuando hablamos de personas pareciera ser que también admitimos el hecho de que tenemos diferentes razas. Y esto tiene un origen. En el momento en el que se hacen estos encuentros entre culturas, una cultura que ya tenía desarrollos específicos como la cultura europea, cuando hace su llegada hacia América, estamos hablando de los 1492, se hace esta distinción entre lo que es civilizado y lo que no es civilizado. Y ahí podemos encontrar una explicación del racismo. Entonces se da una distinción ya, se empieza a generar un sistema en el que se habla, y esto lo analizan sociólogos y antropólogos, en el que se encuentran que a los que se está encontrando son salvajes, no son civilizados, y quienes vienen a llegar a dar a presentar la cultura, lo cual se asocia con el término de civilización, son los europeos o las personas que venían a conquistar. Entonces se generan una serie de sistemas, y no voy a hablar aquí del proceso de la colonia, tal vez esto sería para otro programa, pero empiezan a generarse ciertos procesos de orden social que van requiriendo de esta generación de clasificaciones, como por ejemplo se vivió aquí en México, en la Nueva España, esta generación de sistema de castas. Y México no fue el único lugar en el que se hicieron estos sistemas de clasificación, en la que se presentaba una jerarquía según la pureza europea que tuvieras o no tuvieras desde ese momento. Entonces, pues ahí empezamos a encontrar ciertos elementos, pero también con la traída de ciertas personas
provenientes principalmente de África, que se utilizaban como esclavos, atribuyéndole a esta necesidad o a esta utilidad que tenían estos seres humanos en términos de su habilidad física. Entonces se les atribuye a estas personas que tienen principalmente habilidades físicas y no tienen habilidades cognitivas ni razonamiento, no pueden ser acreedoras a las habilidades y aptitudes que dan las artes, por ejemplo, hablando de las bellas artes, y de ahí que se hace una generalización. Entonces, en este contexto, vemos que se van requiriendo, después de los cuestionamientos que hacen ciertos grupos, por ejemplo, los grupos jesuitas, y vemos una ilustración muy clara de este fenómeno. Les recomiendo la película de La Misión, en el que se presentan esta caracterización de los procesos en los que las personas, los sacerdotes jesuitas en aquel momento buscaban hacerle ver a la corona española que las personas concebidas como salvajes sí tenían habilidades de humanos, como por ejemplo poder tocar algún instrumento musical o poder ejercer la apreciación hacia las artes. Entonces, de ahí que había ya una denotación. Decía que la justificación que se buscaba pues era en términos científicos, así que se empiezan a hacer una serie de caracterizaciones sobre, pues sí existe una distinción, y para empezar podemos ver que hay 4 razas: la raza blanca, la raza negra, la raza roja la raza rojiza y la raza amarilla. Entonces, pues bueno, sí vemos distinciones y sí hay colores diferentes, y esta cientificación de que efectivamente se busca empezar a hacer estudios que miden desde paradigmas eurocéntricos, desde paradigmas anglosajones principalmente, con instrumentos que están basados en su propia cultura, el mostrar que no tienen desarrolladas todas las habilidades que las otras personas de las culturas dominantes sí tenían desarrolladas. Entonces, toda una corriente que justifica el hecho de que se presenten segregaciones. Parece que hay una transformación después de que se elimina la esclavitud, y ahí es en donde pareciera haber un cambio después de todas las movilizaciones que se hacen y todas las luchas, los primeros intentos por estandarizar derechos humanos y por hacerlos universales. Tenemos en 1865 en los Estados Unidos se hace una prohibición hacia la esclavitud, y cuando hablamos de la prohibición hacia la esclavitud después de la Guerra de Secesión, pues vamos a encontrar ciertas transformaciones, pero también ciertas o muchas resistencias, y todas estas resistencias pues van a estar reflejadas en todo el comportamiento y aceptación cultural basada en parte en la ciencia de las personas que pertenecen a esta categorización como si fuera raza negra, ¿sí? que tienen el color más oscuro. Entonces es la forma más evidente de racismo dentro de nuestra historia, porque se refleja en actitudes y en comportamientos aceptados, generalizados en la sociedad. Por ejemplo, pues el caso más claro de los estados del sur, de los Estados Unidos, en el que se observa que no se puede, pues más que se observa, es el común denominador de aquellos tiempos. Se encuentra que hay ciertos espacios a los que ellos pueden ir, restaurantes, a ciertas peluquerías, servicios, cualquier tipo de servicio. Hay servicios para gente blanca, para gente de raza negra. Así es como se denomina en ese momento. Entonces ahí vemos una caracterización de que, a pesar de que no se permite la esclavitud, sí continúan ciertas políticas justificadas de discriminación. La justifican desde la ciencia, la justifican desde esta forma de entenderlos como si no fueran controlables, como si fueran salvajes, como si pertenecieran a otra casta, a pesar de que las castas no estaban dentro de los documentos de derechos que regían
a una nación. Entonces, en ese momento estamos encontrando estos elementos que nos permiten explicar que históricamente hay una evolución, que pues lo podemos conocer como involución del racismo, en el que a pesar de que cambian las leyes y ya no se permite tener, habían compras de esclavos de manera clandestina. Sí, estamos hablando de que estas políticas de discriminación, estas políticas de segregación y políticas específicas como el hecho de que no se les permitiera votar, y esto se logra hasta 1965, después de que la Ley de los Derechos Civiles se logra. ¿Sí? Después de que, esto durante la época de John F. Kennedy, que se establece ya que estas políticas segregacionistas no pueden seguir operando. ¿Qué políticas segregacionistas pueden ser más evidentes? Como esta admisión a escuelas mixtas, espacios, incluso los baños que no podían ser mixtos, y mixtos estamos hablando de cuestiones raciales, no podían mezclarse unos a los otros por el peligro que representaba para esta otra casta, esta otra raza que se presentaba en esos momentos. Entonces, nos parece sorprendente, y más sorprendente parece el hecho de que es algo que no se encuentra tan lejano. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Bueno, también están las políticas segregacionistas y otras formas de racismo, como lo que vimos en el Holocausto, antes de la en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver esto que pareciera ajeno a nosotros. Nosotros no somos ni estadounidenses, no tenemos, ese era un discurso común, decir que en nuestro país no hay personas de afrodescendientes, lo cual pues también es un mito. Afortunadamente ya tenemos varios movimientos de visibilización de la afrodescendencia y nos encontramos con que somos aún más diversos de lo que se pensaba anteriormente. Entonces, este tipo de visibilización hace creer, ese tipo de diferenciación con estos orígenes hace creer que nosotros estamos alejados del racismo. Y se solía decir que en México existe principalmente clasismo. Existe clasismo, pero también existe racismo. ¿Y en dónde lo podemos ver? Voy a explicarles brevemente el experimento que nos hace pensar en los efectos del racismo, y está muy asociado a este racismo que tiene que ver con las personas afrodescendientes. Se observa Kenneth Clark y Mamie Clark, que fueron una pareja de científicos dentro de la psicología social. Hacen este experimento clásico en el que se presentan dos muñecos, uno de piel blanca, otro de piel obscura, y se les presentan a niños de entre 4 y 7 años, y lo que encontraron de manera generalizada fue que los niños de piel morena, de piel negra, tenían preferencia y encontraban atributos positivos al muñeco de piel blanca, y el de piel negra estaba asociado con atributos negativos aun cuando ellos se percibían como el muñeco de piel negra. Entonces esto hace un reflejo de cómo hay efectos desde la socialización para los niños a los que se está criando con este entendimiento de que yo no soy una persona que merece valor, no soy una persona que pertenece a ese grupo de los buenos, al contrario, pertenezco al grupo de los malos. Entonces esto tiene repercusiones muy graves para el futuro de todas las sociedades. Y esto lo encontramos en los comportamientos de nosotros como mexicanos, que tenemos nuestro pasado indígena, y que ciertas políticas desde la época de José Vasconcelos, incluso con la intervención de algunos indigenistas como pues a lo mejor voy a decir cosas que algunos no van a estar de acuerdo, pero como Manuel Gamio, o incluso se hace la crítica desde Miguel León Portilla y algunos otros estudiosos con estas políticas del indigenismo. Lo que se busca es hacer un blanqueamiento o una representación del mestizaje como el
prototipo de lo que significa ser el mexicano ideal. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un mestizaje? Estamos hablando de que lo que queremos es limpiar la raza, limpiar el origen que tenemos. ¿Y qué implicaciones tiene esto? El buscar negar el origen indígena y negar a estas personas indígenas que tal vez no se mezclaron con europeos y que tal vez mantuvieron más fuerte la genética en términos fenotípicos y visualmente. En la mayoría de los mexicanos tenemos rasgos indígenas con una gran diversidad. Entonces, las implicaciones que tiene esto y que van a estar relacionadas con lo que nos dicen la pareja de los Clark es que hay un proceso sistemático de negación de lo que uno es. Y hay un proceso de racialización constante en nuestras interacciones diarias. Por ejemplo, nosotros si nos encontramos en nuestra vida cotidiana cuando nuestros padres, si somos un poco oscuros de piel y tenemos una pareja de piel más blanca y los comentarios, por ejemplo, de nuestros abuelos pueden ser, ¡ay, qué bueno, mijita, que ahora vas a mejorar la raza! O qué bien, ojalá que te busques a alguien que sea más blanquito que nosotras, porque así mejorarías la raza. Este tipo de comentarios parecen inocentes y generan cierto contexto de humor, porque se presentan todo el tiempo en nuestra cultura y generalmente en personas que consideramos testarudas o que ya están dentro de un esquema muy tradicional, habla de la tradición de racismo que se presenta en nuestro país y lo aceptado que es. Cuando vamos a un mercado, ya lo mencionaba yo con algunos de mis estudiantes y en otro de los programas de radio, cuando por ejemplo vas a un mercado y te dicen qué es lo que desea, güerita, están tratando de halagarte porque hay una aceptación en el que el color de piel te genera cierto estatus. Entonces hay una asociación también y que no debemos de dejar de lado. Hay que tomarla en consideración y esto lo vamos a ver con los posteriores estudios que se hacen sobre colorismo originados en la Universidad de Princeton y que después el INEGI y el CIESAS entran dentro de la colaboración para reflejar que el color de piel sí importa dentro de nuestro país, que reproduce estos comportamientos racistas y genera problemas incluso en términos económicos de inclusión dentro de nuestro sistema. Trabajos que se admiten a personas de piel blanca en contraposición con personas de piel morena y ciertos privilegios que se obtienen por esta marca racial que tenemos desde nuestros orígenes, que tenemos en nuestra historia. Seguiremos hablando más sobre este tema de racismo o algunos otros que están asociados dentro de este programa de Colindancias aquí en el segmento de Humanamente. Muchas gracias por acompañarme.